El Hospital de Puerto Natales inauguró un centro de entrenamiento y simulación clínica que entregará capacitación a sus profesionales para enfrentar emergencias de salud. Vecinos de Ñuble, damnificados por los incendios forestales del verano, se organizan solidariamente para volver a levantarse después de la tragedia. ¿Por qué se produce el asma? ¿Qué efecto provoca en el cuerpo y cómo tratar esta enfermedad? Hoy conversamos con una especialista. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos en Magallanes. El Hospital de Puerto Natales inauguró un centro de entrenamiento y simulación clínica destinado a preparar a los profesionales con protocolos especiales ante emergencias de salud. El recinto asistencial tendrá un espacio con simuladores de soporte vital y TV Patagonia nos explica. Inaugurado el Centro de Entrenamiento y Simulación Clínica en el Hospital Dr. Augusto Esman Burgos de la comuna de Puerto Natales. Este centro servirá para capacitar y entrenar las habilidades clínicas de dirigentes y actores relevantes de la comunidad que deban aprender sobre reanimación cardiopulmonar. Tiene por objeto evitar los accidentes cardiorrespiratorios. Este anhelado proyecto para nosotros ha significado un trabajo de aproximadamente 2 o 3 años más o menos en distintas directivas de nuestro Rotary, con el apoyo del Rotary Club Guauri de Argentina y también con el apoyo del Rotary Club Yola de Kansas, Estados Unidos. No tan solo es el primer centro de entrenamiento de Natales, sino también de toda la región. Lo que más necesitamos en este momento es la colaboración de todos los sectores para sacarle el mejor provecho posible a esta sala de simulación, que también puede ser no solamente de utilidad, como decíamos, para los funcionarios, también para la comunidad y también para las otras comunas y los profesionales de toda la región. Agradecer infinitamente el aporte que realizó Rotary de Puerto Natales y Rotary Internacional, así como el gobierno regional. Hicieron un aporte importante en equipamiento, que fue por el orden de los 34 millones entre las dos instituciones. Este proyecto ayudará a brindar atención oportuna a la comunidad en el área de la salud. Ahora viajamos a la Araucanía. En Lonquimay, el Ministerio de Salud va a implementar un plan piloto para prevenir la hidatidosis. Es una enfermedad parasitaria que transmiten los perros a las personas. La iniciativa contempla entregar fosas sanitarias para depositar las vísceras obtenidas del faenamiento de animales para autoconsumo. Y así, mediante la disposición de desechos biológicos, se evita que queden expuestos al consumo de las mascotas. Universidad Autónoma de Televisión nos explica. La hidatidosis es una enfermedad parasitaria que transmite los perros a las personas cuando están en contacto con vísceras crudas de faenamientos que se realizan en los mismos hogares, principalmente en zonas rurales. Es ahí donde comienza el ciclo de transmisión y por esto desde el Ministerio de Salud entregaron fosas sanitarias a la comunidad para depositar las vísceras. Esta estrategia busca detener el ciclo, cortar el ciclo de la transmisión de la enfermedad a través de la entrega de dispositivos que son para la eliminación de estas vísceras y también de antiparasitarios, porque lo que queremos lograr en conjunto con la comunidad, con el municipio y con la Seremi de Salud es que esta enfermedad deje de estar presente en nuestro territorio nacional y empezamos esta estrategia piloto en las regiones que tienen una mayor concentración de casos, como ocurre acá en Pedregoso. Esta enfermedad puede producir quistes que se alojan principalmente en los pulmones, hígados o riñones y que pueden causar la muerte. Datos que fueron entregados por los expertos a la comunidad de ese sector. Fue una buena instancia para aprender. Esperamos que este plan pueda funcionar aquí y se pueda replicar a los demás sectores aledaños para que esto, que es como un problema, se pueda dar solución. Para prevenir, se debe hervir el agua que provenga de una vertiente que pueda estar contaminada. También deberá evitar que los perros coman vísceras de animales faenados. Además, deben tener sus vacunas al día. En los Andes, la Fundación Ayun Icumenche desarrolló un operativo de salud para casi 40 personas que viven en las calles. Los especialistas revisaron los niveles de glicemia, el índice de masa corporal y chequearon que tengan las vacunas al día. El objetivo es controlar su salud y crear redes de atención. BTV2 nos cuenta.
La Fundación Ayun junto a la agrupación sociocultural Cumenche realizaron una jornada de atenciones gratuitas para las personas en situación de calle, una instancia que fue agradecido por cada uno de ellos, que difícilmente les cuesta ingresar o acudir a los recintos de la salud. Se agradece que son personas particulares, que son ajenas al sistema del municipio. Cuando están en situación de calle, 1.000 pesos es un pedacito de oro para uno. Y estas cosas se agradecen. La idea de esta jornada fue controlar los signos vitales, niveles de glicemia y el índice de masa corporal. La idea nuestra es con esto poder tener la posibilidad de ejecutar redes con los servicios de salud, de tal manera que ellos puedan retomar sus atenciones regulares, poner al día sus vacunas. Hoy día contamos además con la presencia de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Aconcagua, que vino con sus alumnos de último año y algunos docentes para poder apoyarnos con todo el tipo de procedimientos que vamos a realizar. Nosotros tenemos como fundación y agrupación, Ayun y Cumenche, tenemos semana a semana un calendario de entregas de almuerzo a los chicos, martes, jueves, domingo, los viernes por la noche café. Y además de eso estamos organizando operativos sociales como este, pronto viene uno de podología y peluquería. Operativo que se llevó a cabo con la colaboración de la Delegación Provincial de los Andes y Carrera de Enfermería de la Universidad Aconcagua. Nuestra misión de poder aportar a la región en estas obras sociales, sobre todo vinculándolo con el medio. Nos solicitaron el aporte nuestro. Y nosotros cooperamos con estudiantes de años superiores, de manera que puedan realizar procedimientos básicos y con eso poder controlar a la gente en situación de calle. Fueron cerca de 40 personas en situación de calle a quienes se les brindó prestaciones de salud de forma gratuita detrás del patio principal de la delegación. Ahora viajamos a la región de Ñuble. Los vecinos del sector Carrizales, en la comuna de Ranquil, han tenido que trabajar juntos para poder sobrellevar la emergencia forestal producida por los incendios en febrero. Hoy, a través de la solidaridad y la cooperación, han podido ayudar a los más afectados y trabajar para reconstruir viviendas y recuperar el medio ambiente. TVU, Universidad de Concepción, nos cuenta su historia. Aún quedan muchas cosas por hacer. Y aunque el recuerdo del incendio es imborrable, las familias del sector de Carrizales, en Ranquil, ya comienzan a levantarse. Todavía nosotros no hemos llorado, hemos vivido nuestro duelo, pero ya hacen 3 meses y es mejor no recordarlo. Paulatinamente empieza la reconstrucción de las viviendas destruidas. El trabajo mancomunado entre el municipio de Ranquil, la comunidad y la empresa Arauco permitió la construcción de módulos de ampliación que le darán a los vecinos nuevos hogares más grandes y en mejores condiciones. Esto no tiene precio, porque para nosotros ha sido algo muy grande. 22 familias se verán beneficiadas con estas construcciones. 15 metros cuadrados y diversas capas de aislamiento para enfrentar las bajas temperaturas son algunos de los detalles de la obra. Nuestra gente perdió todo, sin embargo, a través de las gestiones que hemos realizado con empresas, con Arauco, con el gobierno y todos los servicios de gobierno están dando sus frutos. Hoy tenemos las viviendas de emergencia que ya están levantadas, a punto de recepcionarse, con sus respectivos baños, con sus fosas y también con una ampliación, con mira a este invierno crudo que se viene, que gestionamos con la empresa Arauco. La edificación de estos módulos es solo una parte de este trabajo en conjunto. La revisión de pozos de agua de cada familia para realizar un diagnóstico de este elemento es otra de las tareas pendientes. El tipo de módulo que estamos entregando es digno para la gente y también contentos porque esto avanza, tenemos un trabajo bien a largo plazo con esta comunidad. Un nuevo comienzo para una veintena de familias que lo perdieron todo por la acción de las llamas. Una nueva demostración de que cuando el sector público y privado convergen y se unen a la comunidad, las cosas resultan. Vamos a ir a la pausa y regresamos de inmediato para hablar del asma y cómo tratar esta enfermedad junto a una especialista. No se vayan. Quiero que los niños y niñas puedan leer y escribir. Que viajen a través de la lectura.
que escriban su propia historia. Para que tus sueños vuelen, nos comprometemos contigo. Plan Nacional de Tutorías 2023. Inscríbete como tutora o tutor voluntario en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Que nuestras palabras se conviertan en acciones. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Somos las regiones. 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 Pueblos originarios. Pueblos originarios. Mapuche. Mapuche. Aymara. Aymara. Diaguita. Diaguita. Atacameño o Licanantay. Atacameño o Licanantay. Chango. Chango. Rapanui. Rapanui. Quechua. Quechua. Coya. Coya. Yagán. Yagán. Cahuéscar. Cahuéscar. Cuidarse siempre es mejor de dos. Por eso nos anticipamos y nos vacunamos contra la influenza y el COVID-19. ¡El dúo dinámico! 2 vacunas en un mismo día si le corresponde. Una en cada brazo. Vacúnate, en especial si perteneces a algún grupo de riesgo. ¿Vamos? Vamos. Vacúnate con la dupla ahora y previene la influenza y el COVID-19. Infórmate del proceso de vacunación en minsal.cl. Yo me vacuno con la dupla. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Las regiones de Chile. Las regiones de Chile. Arica y Parinacota. Arica y Parinacota. Tarapacá. Tarapacá. Antofagasta. Antofagasta. Atacama. Atacama. Coquimbo. Coquimbo. Valparaíso. Valparaíso. Región metropolitana. Región metropolitana. O'Higgins. O'Higgins. Maule. Maule. Ñuble. Ñuble. Biobío. Biobío. Araucanía. Araucanía. Los ríos. Los ríos. Los lagos. Los lagos. Aysén. Aysén. Magallanes. Magallanes. El asma es una enfermedad que provoca la inflamación de los pulmones y produce, por lo tanto, dificultad para respirar, tos, silbidos en el pecho y a veces la sensación de falta de aire. ¿Cuáles son las causas del asma? Nos preguntamos. Lo vamos a conversar de inmediato con la doctora Daniela Novillo González, que está con nosotros, pediatra del Centro del Alérgico. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por esta conversación con las regiones de Chile. ¿Cómo está?
Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, hablemos un poquito del asma. Hay gente que nos está viendo desde Arica hasta Magallanes. ¿Hay factores genéticos en esto? ¿Hay factores ambientales, por ejemplo? ¿Por qué se produce el asma? El asma, como tú bien dices, es una enfermedad que es multifactorial. Hay factores genéticos muy importantes. Si eres hijo o tienes algún familiar directo con asma, es muy probable que tú también puedas tener asma. Hay factores ambientales como la contaminación, algunos factores laborales, los pólenes, las alergias que también influyen en el desarrollo del asma, pero una enfermedad que no tiene una sola causa y no se conocen todos sus desencadenantes ni sus gatillantes. De eso quería hablar, de los gatillantes, porque algunos dirán, a mí me produce el asma el humo, por ejemplo. Otros dirán el tabaco, los ácaros del polvo, la contaminación del aire que usted mencionaba. Hay hartos factores, ¿eh? Sí, hay muchos pacientes que pueden tener crisis asmáticas por muchos motivos. La contaminación es un factor muy importante. El frío también puede producir crisis de asma. Los pólenes, el humo del cigarro es un factor muy importante. O sea, es muy frecuente que el humo del cigarro y todas las cosas que contiene el humo del cigarro desencadenen crisis de asma porque de por sí producen broncoconstricción, que es el mecanismo por el que se siente la falta de aire. Y las mascotas también pueden producir, ¿no? El moho también. También pueden producir crisis de asma, pero solo si se es específicamente alérgico a los pelos de gato, o a los pelos de perro o a las mascotas que se tengan, digamos. Si es que el paciente es asmático, pero no le tiene alergia a los animales, puede convivir con ellos perfectamente. ¿Se pueden gatillar episodios de asma, por ejemplo, en el trabajo a través de la inhalación de, por ejemplo, algún vapor químico, algún gas? Sí, hay sustancias químicas que pueden provocar broncoconstricción y desarrollar crisis de asma o incluso cuadros que son símiles de asma. Entonces, en ese sentido es bien importante que los pacientes se protejan con todas las medidas de seguridad, se pongan las mascarillas y todos los filtros que tienen que tener cuando son pacientes que trabajan con productos que expelen vapores químicos. Usted hablaba del frío. ¿Qué tan importante es el clima también donde vive una persona que tiene episodios de asma? Por ejemplo, no solo las bajas temperaturas, estoy pensando, por ejemplo, también en la sequedad. Bueno, el frío también produce broncoconstricción y eso también puede desencadenar asma, porque la inflamación que se produce en los pulmones mientras no están los pacientes en tratamiento, produce que el cambio de temperatura produzca más broncoconstricción y eso genere la falta de aire o el silbido en el pecho, y por eso es muy importante que los pacientes se traten. Claro, ¿y la sequedad, por ejemplo, qué efecto provoca? La sequedad provoca inflamación también. Entonces los humidificadores y ese tipo de aparatos que se usan en el asma o en climas muy secos para pacientes asmáticos ayudan a que las vías respiratorias no se inflamen tanto. Ya, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en un paciente que vive en Magallanes, con el frío la debe pasar mal, ¿verdad? Un paciente que vive en el norte, en una zona seca también. En el norte, en realidad, como el clima es cálido, el problema es el frío seco. Claro, entonces, en el norte, en las zonas que hay mucho polvo es más problemático, pero en general, en las zonas de climas cálidos, aunque sean secos, no es tan crítico como en la zona fría. ¿Cuántos tipos de asma hay? Hay varios tipos de asma, lo que además también depende de la edad del paciente. Hay asma lactante, está el asma que es asociado a alergia, están los asmas que son asociados a enfermedades laborales. ¿Y cómo se diagnostica el asma? Porque algunas personas que nos están viendo dirán, mire, yo tengo un largo historial de asma de aquí para atrás. ¿Seré yo también candidato a desarrollar esta enfermedad en algún momento de mi vida? ¿O ya he sentido cierta incomodidad? ¿Corresponderá o no con el asma? ¿Cómo se puede diagnosticar? A ver, el diagnóstico del asma es más bien clínico. Son pacientes que uno los ve, como tú decías, que tosen, que tienen sensación de falta de aire, que tienen muchas veces silbidos al pecho, que tosen durante la noche, que tosen durante la actividad física. Muchas veces son pacientes que tú ves que están en una junta social y les cuentan un chiste y se ríen y al terminar de reírse les da tos. El diagnóstico se hace clínicamente, hay exámenes que apoyan el diagnóstico, pero uno está muy, muy bien orientado con una buena historia clínica, sabiendo cuáles son los síntomas que presenta el paciente. Pero existe también la espirometría, los test de ejercicio, los test de provocación con metacolina, pero lo más importante es saber cómo se siente el paciente y cuáles son los síntomas y en qué situaciones el paciente tiene los síntomas.
Hay pacientes que tienen síntomas en forma persistente, o sea, durante todo el año y durante todas las estaciones, y hay pacientes que tienen síntomas más bien intermitentes que van dependiendo de las estaciones del año, que empeoran en la primavera con el tema de las alergias, y eso también explica el tipo de asma. Claro, o sea, lo primero que ustedes como profesionales médicos tienen en cuenta es la historia del paciente, en definitiva. La historia del paciente es fundamental en el diagnóstico. Claro. Ahora, es muy importante que la gente sepa que el asma no tiene cura, pero sí tratamiento. Y ahí es importante entonces seguir probablemente algunos consejos que usted nos podría dar. Primero es muy importante consultar. Si uno tiene sospecha de que tiene una tos de muy larga data, de que hay ciertos factores que desencadenan que uno tosa, un paciente que cada vez que va a la plaza, por ejemplo, y se expone a los pólenes de los árboles, le da tos, o un paciente que tose en las noches en forma persistente, 2, 3, 4 veces por semana. Lo más importante es que ese paciente consulte para poder hacer una buena caracterización de su historia clínica y partir un tratamiento. El asma, una vez que está hecho el diagnóstico, el asma no tiene cura, es una enfermedad crónica, pero que es absoluta y completamente tratable, y uno puede hacer que los síntomas prácticamente desaparezcan y que el paciente tenga una vida completamente normal, que pueda realizar actividad física, que pueda trabajar con normalidad y que pueda tener una vida normal. ¿El tratamiento es caro, doctora? El tratamiento es caro, pero el tratamiento está cubierto por el GES. ¿Ya? Eso es válido para los pacientes que tienen tanto FUNASA como los pacientes que tienen ISAPRE. Entonces, sí, si uno se trata y no ha hecho efectivas sus garantías del GES, es un tratamiento que puede llegar a ser caro, pero dado que esta es una patología que está cubierta por el GES, el costo para el paciente es marginal. Ahora, si por alguna razón yo estoy bajo tratamiento, pero tengo que ir hacia un lugar o una situación que me complica y siento que de verdad estoy agravándome, ¿existe alguna especie de kit de emergencia al que yo pueda recurrir y que siempre debería traer en mi bolsillo, en mi bolso, mochila, cartera? Sí, los pacientes siempre tienen indicación de usar sus inhaladores, tienen indicado esquemas que son los esquemas de rescate, cuando el paciente se complica o siente que está más obstruido, siente esa sensación de falta de aire o siente el silbido en el pecho, el tratante siempre le deja un kit de emergencia. Mira, en caso de que sientas de tal manera o que tengas mucha tos o que sientas que te ahogas, tienes que usar tu inhalador cada cierto número de horas, y cada tratante maneja el kit de emergencia con su paciente de acuerdo a las necesidades del paciente. En los casos más graves, ¿a qué extremo se puede llegar? ¿Qué es lo que usted ha visto en la casuística? O sea, los pacientes pueden llegar a tener insuficiencia respiratoria y caer en paro respiratorio por crisis de asma. Los pacientes que son muy, muy severos y que no están en control o que tienen una crisis muy severa pueden llegar a caer en paro respiratorio. Ahora que se nos acerca la época más fría del año, que probablemente es la época en que están más preocupados todavía los pacientes que viven con asma, ¿qué consejo les daría a ellos? Sobre todo porque estamos entrando en una etapa en que, por ejemplo, el Ministerio de Salud está llamando a la gente a vacunarse contra el COVID-19, contra la influenza, dice vacúnate con la dupla, dice el Ministerio de Salud. ¿Cuánto podría complicarse un cuadro de una persona asmática que además, imagínese usted, se infecta con un virus respiratorio? Es muy complejo, entonces es muy importante que primero, como bien dices tú, los pacientes se vacunen contra la influenza, se vacunen contra el COVID, porque cualquier cuadro respiratorio puede desencadenar una crisis asmática en un paciente susceptible. Entonces hay que vacunarse, hay que evitar el cigarro, evitar la contaminación intradomiciliaria, o sea, tratar de no usar estufas a parafina ni ningún tipo de combustión, o sea, tratar de evitar la leña, tratar de evitar la parafina. Si uno no le queda otra alternativa, mantener ventilada la casa, evitar que personas que fumen dentro de la casa, mantener las casas ventiladas y cuidarse en general. ¿Qué tipo de calefacción usted recomendaría? Hay personas que no pueden elegir, estamos viviendo una situación económica bien compleja, doctora, pero a ver, si tuviesen la posibilidad de elegir entre una estufa, por ejemplo, eléctrica o una estufa parafina, usted dirá eléctrica de todas maneras. Eléctrica de todas maneras. Si pueden escoger, privilegiar la calefacción eléctrica o las calefacciones centrales que no tienen combustión y que no liberan ningún tipo de gas dentro del domicilio. Y la recomendación que siempre escuchamos, incluso para la enfermedad respiratoria, ventilar la casa, ¿eh? Usted lo decía ahí. Sí, ventilar la casa es muy importante porque así no se acumulan los virus y bacterias que uno mismo tiene, digamos, o que uno con los que viene desde la calle, y se mantiene un buen nivel de oxígeno dentro de la casa. ¿Ha conocido usted pacientes, por decirlo de alguna manera, porfiados, que juntan un montón de factores? Por ejemplo, estoy pensando en la gente que vive en ciudades que están muy contaminadas, por ejemplo, Coyhaique, ¿verdad? Que se calefacciona con leña, por ejemplo, y que además fuma
Imagínese ahí, pero la tormenta perfecta. No, es terrible, porque después terminan muy complicados y muchas veces, a mí que me toca ver niños, uno ve esos hijos de esas familias y pagan todas las consecuencias de un mal cuidado y un mal manejo general. Claro, ahora usted decía que como hay factores genéticos, puede que uno no se libre del asma de ninguna manera, ¿verdad? Puede uno tener la mala suerte de que por herencia familiar terminar con asma, pero usted dice esto no es el fin del camino porque si viene una enfermedad crónica, uno tiene tratamiento. ¿Cuál sería su llamado a la gente? Mi llamado a la gente es que consulten, se traten. El asma es una enfermedad que se puede manejar y que si uno lo logra tratar a tiempo, no provoca daños permanentes. Si es que uno no se trata el asma, los pacientes llegan a tener daño pulmonar, pérdida de elasticidad de esas vías respiratorias y un asma que llega a tener un daño que es irreversible. Si uno lo trata en forma precoz, ese daño no se produce porque uno evita la remodelación de los pulmones y puede tener una vida normal y tan larga como cualquiera. Cuando usted dice vida normal, ¿ese paciente asmático podría, por ejemplo, practicar deporte o tendrá limitaciones? Puede andar en bicicleta, puede correr maratones, puede hacer lo que quiera si se controla bien y se maneja de forma adecuada. Ahí está el llamado de atención entonces. Doctora Daniela Novillo González, pediatra del Centro del Alérgico, muchísimas gracias por esta conversación y le mandamos un abrazo. Igual, un abrazo. Chao. Gracias. Chao, chao. Y en la comuna de Quillota, el programa Farmacia en tu Barrio del Departamento de Salud lleva un año en funcionamiento y ya ha entregado 60.000 recetas en las sedes vecinales de la comuna. La iniciativa nació el año pasado y está destinada a los pacientes que más lo necesitan y no pueden trasladarse. Hay 23 funcionarios trabajando en este programa cuya labor es entregar los medicamentos a domicilio. BTV2 nos informa. 60.000 recetas se han entregado en terreno gracias al programa Farmacia en tu Barrio, impulsado por el Departamento de Salud de Quillota. Actualmente beneficia a pacientes distribuidos en diversos barrios de la comuna. La estrategia Farmacia en tu Barrio ya cumplió un año y el balance es bastante positivo. Hemos logrado acercar medicamentos a cerca de 6.100 pacientes que se han incorporado durante este año. Hemos logrado entregar aproximadamente más de 60.000 recetas a nuestros usuarios, pacientes crónicos que se atienden tanto en el Centro de Salud Dr. Miguel Concha como en el Centro de Salud Plaza Mayor. En este programa trabajan 23 funcionarios, cuya labor permite que los medicamentos puedan llegar hasta los domicilios de los usuarios. Un equipo bastante grande que ha logrado con el pasar del tiempo afiatarse y lograr, gracias a ellos, a los funcionarios de la estrategia, ha tenido un resultado positivo. Beneficio que se inicia a raíz de la pandemia, donde los adultos mayores se vieron impedidos de salir de sus casas para ir a buscar los medicamentos, por lo que el apoyo de los vecinos ha sido fundamental, pasando de 18 sedes vecinales a 44, donde se entregan los medicamentos a la comunidad. Esto ha tenido una evaluación satisfactoria por parte de nuestros usuarios de la comunidad debido a la facilidad con que nosotros llevamos los medicamentos a las juntas de vecinos, a cada uno de los sectores de Quillota. Con esto logramos descongestionar las salas de espera, las farmacias de los consultorios y también damos facilidades a nuestros usuarios que no tienen que desplazarse a los consultorios a buscar medicamentos. También no solo llevamos los medicamentos, sino también los alimentos. Farmacia en tu Barrio, que a futuro pretende sumar el servicio de horas de atención médica y de exámenes para que los adultos mayores no tengan que ir al hospital a solicitarlas. Muy bien, y antes de despedirnos recuerde que este domingo el voto es obligatorio y para sufragar necesita su carnet de identidad o pasaporte y llevar un lápiz de pasta azul. No votar sin acreditar una razón justificada ante el juzgado de policía local le podría costar una multa de hasta 190.000 pesos. Nos despedimos y recuerden que pueden visitar nuestra página web, estamos en www.portavoznoticias.cl y también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, les mandamos un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.